Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo. Como veis, estoy en Puy du Fou, España, y es que hoy comienza su nueva temporada, así que os voy a enseñar en este vídeo las novedades y cambios que hay este año. Y la primera novedad la tenemos nada más cruzar la Puerta del Sol a mano izquierda, y aquí había un espacio que otros años se ha usado para otras cosas. El año pasado, por ejemplo, era una segunda sala para otro restaurante, pero este año ya tiene nombre y menú propio: el Mesón de Carlomagno. Y si nos damos la vuelta aquí a la derecha de la Puerta del Sol, lo que vemos es que han puesto un toldo nuevo que va a ayudar a luchar contra el solamen que hace aquí. ¡Ay, qué zona más mona han puesto aquí de ovejillas al lado del castillo de Cid! Por el camino que lleva desde el castillo del Cid hasta el Corral de Comedias encontramos la gran novedad de este año, que es el misterio de Sorbaces. Pero todavía no voy a entrar, que hasta la tarde no tenemos el pase de prensa, así que luego os lo enseño bien. Anda, miran, que han puesto como un merendero muy cuco al lado del misterio de Sorbaces. El lavadero de los Alijares. ¿Qué dices? ¿Me vengo a lavar? No, te vienes a comer, hombre. Y desde aquí ya vemos otra de las novedades importantes, que es Villanueva del Corral, un nuevo poblado que surge en torno al Corral de Comedias, donde se realiza Pluma y Espada. Eso sí, nos dijeron que ahora parecía un poco la plaza de Chinchón o la de Tembleque, y me imaginaba que habrían puesto edificios a los dos lados, y la verdad es que en el lado derecho lo han dejado tal cual, y en el lado izquierdo es donde han construido edificios, y la verdad es que les ha quedado muy bonito. Aquí va a estar el Bodegón del Capitán, que va a ser el primer restaurante del parque con espectáculo, que si no recuerdo mal se inaugurará a mediados de mayo. Y por otro lado tenemos otro punto de restauración nuevo que se llama Almuerzos del Arcabucero, pero que ahora mismo no estoy viendo el cartel, así que creo que está cerrado. Qué nivel de detalle. Aunque se les ha quedado el pan un poco duro, ¿eh? No es del día. También nos dijeron que el año que viene se va a ampliar la zona, la plaza, con más puntos de restauración, así que supongo que será el año que viene cuando hagan los edificios del lado derecho. Y aquí en esta zona este año tenemos varias representaciones. Una de ellas es el pregón, que ya no se hace en la Puebla, sino que ahora se llama el pregón de Villanueva. Y también se realiza la reyerta del Mentidero, que creo recordar que lo estrenaron el año pasado, en las noches de leyenda, pero ya se ha quedado como animación fija. ¡Vamos! Y aquí al lado de la plaza han puesto unos baños, y el edificio por fuera parece ser parte de ese lavadero de los Alijares, y la verdad es que es como un rincón muy chill, muy cuco, me gusta. Y por esta zona de los caminitos y cerca de los Alijares, aparte de los merenderos, también tenemos nuevas zonas de columpios, como esta del taller de Don Serapio. Que el taller de Don Serapio antes era una tienda que estaba en la Puebla Real, y se ha vuelto a utilizar el nombre para esta zona de columpios, que además tiene aquí como un puesto de bebidas que les viene fenomenal a los padres. Este año toda la zona del Vagar de los Siglos, los caminitos que había y demás, hay como más vegetación, más verde, y se va ganando sombra y frescor al secarral que era. Y ahora las representaciones que se hacían por aquí ya no se llaman el Vagar de los Siglos, sino de tal palo. Y las historias tienen un hilo conductor, a pesar de que algunas se repiten de otros años. Pero lo más importante es que han puesto como unas zonas para sentarse, y también han mejorado las distintas escenas con pequeños decorados. ¿Quiénes sois? Tropas romanas. Ay, me pone mal. ¿Y dónde sale? Y con esas pintas que me llevas. Madre, el amor hermoso. Mi ovejita. Ah, Perla se llamaba.
Sí, que además era más blanquita, así pequeñita, y la Perlita. Pero que dejen en paz a mi Perlita, ¿eh? Uy, yo ya he escuchado alguna vez eso de David y Goliat. Me he venido a dar una vueltica aquí por el Lascar Andalusí, a cotillar un poco, ahora que no hay mucha gente por la zona. Y la verdad es que no veo gran cambio, o sea, lo veo todo bastante igual, salvo algún detallito, pero yo creo que es la zona que menos cositas tiene así nuevas. Mirad, han abierto por aquí este caminito, desde el Sueño de Toledo hasta la Lascar Andalusí, y podemos ver cositas. Pues aquí en la Venta de Isidro tampoco veo gran cambio, pero estos chorritos me han gustado. Este es el nuevo mapa. Mirad aquí la zona del Misterio de Sorbaces. Y Villanueva del Corral con el bodegón del Capitán, que todavía no está abierto. Y allí arriba, de tal palo. Cada vez pues se va completando más. Y por fin vamos a disfrutar de la gran novedad de este año, que es el Misterio de Sorbaces, el segundo gran espectáculo de día que se realiza al aire libre, y para ello han construido este graderío para 3.000 personas. Y el espectáculo nos sitúa en la época de los visigodos, con una boda prohibida entre un príncipe godo y una joven romana. Pues ya hemos visto el Misterio de Sorbaces. La verdad es que en un principio el escenario me ha parecido un poco pequeño, pero luego Puy du Fou hace su magia, como nos tiene acostumbrados, y me ha sorprendido, la verdad. Es un espectáculo que yo volvería a ver tranquilamente, vamos. Y bueno, hasta aquí mi visita. He intentado enseñaros el máximo de cambios y novedades posibles, pero como ya he dicho otras veces, Puy du Fou es un parque que está en constante evolución. Así que si venís en los próximos meses, probablemente veáis más cambios. Así que nada, espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos muy pronto con más. ¡Chao!